Bueno, entonces hablamos de fallas en materiales dúctiles y falla de materiales frágiles, ¿cierto? Y aquí les presenté lo que era la definición de un criterio de falla. Un criterio de falla es una teoría que se utiliza para correlacionar los resultados de una prueba uniaxial con un estado de esfuerzo que puede ser biaxial o triaxial, básicamente. Entonces, de hecho, la definición de criterio de falla se entiende mejor con un análisis de esta prueba, ¿cierto? En un ensayo de tracción como este, el estado de esfuerzos, pues lo podemos graficar aquí en el círculo de Moore de esta forma. Tenemos que en esta cara no hay esfuerzos, representada por este punto, que no tiene ni cortante ni normal, y en esta cara de acá tenemos un esfuerzo normal, sigma y. Habíamos dicho que simplemente en la falla, es decir, cuando ya alcanzamos este punto, el nivel de esfuerzos llega a ser igual a SY o la resistencia del material. Resistencia a la afluencia, ¿cierto? ¿Cuánto valdría entonces en este caso el esfuerzo cortante máximo si nosotros sabemos que este SY vale igual a SY? Entonces nosotros sabemos que el esfuerzo cortante máximo es igual al radio del círculo de Moore, ¿cierto? Y si este diámetro vale SY, ¿cuánto valdría el radio? Sería igual a SY sobre 2. ¿Listo? Ahora, si nosotros tenemos un estado de esfuerzos mucho más complejo, con esfuerzos normales, cortantes, etc. Por ejemplo, un estado así, mucho más complejo, con cortantes, etc. Nosotros de aquí podemos sacar un círculo de Moore, ¿cierto? Un círculo de Moore, calcularíamos, por ejemplo, P1, P3, etc. Y también de aquí sacaríamos un cortante máximo. Entonces, lo que nos dice la teoría de falla de 3K es, mire, este componente que tiene un estado de esfuerzos general y mucho más complejo que este de acá, fallaría cuando este valor iguale a este valor de acá. Es decir, cuando este cortante máximo iguale a este de acá. ¿Sí? O sea que la falla bajo este criterio ocurre cuando este valor, o sea, este cortante máximo, iguala o supera a este cortante de acá, pero este cortante de acá ya sabemos que vale SY medios. ¿Listo? Y eso es lo que dice básicamente el criterio de Tresca. Entonces, que un componente, que un material dúctil no falle, usando este criterio, tenemos que garantizar de que este cortante máximo esté por debajo de este valor. Y por ahí derecho, entonces el factor de seguridad, usando este criterio de falla, sería igual al esfuerzo de fluencia o SY o sigma Y sobre 2 veces el tau máximo. ¿Sí? ¿Qué saldría de aquí, de este análisis, ¿no? O sea, en el caso más crítico, tau máximo por n tiene que ser igual a SY sobre 2 y por tanto n es igual a SY sobre 2 veces el tau máximo. ¿Cierto? Eso es lo que estamos diciendo aquí, en esta fórmula, ¿no? Ahora, hago una aclaración. Yo en el dibujito que hice en Paint, pues aquí le puse SY. Aquí aparece como sigma Y y es porque a veces en algunos libros estas resistencias aparecen con sigma y en algunos otros libros aparecen como una S mayúscula Y. Entonces hago la aclaración porque en nuestro contexto sería lo mismo, ¿listo?
Bueno. Listo. Para materiales dúctiles también hay otra teoría de falla, y es la teoría de falla de von Mises. Entonces, se puede demostrar que hay un valor llamado esfuerzo de von Mises que refleja la energía interna de distorsión que sufre un material cuando está cargado. Entonces, von Mises demostró que cuando el valor de la resistencia del material se iguala al esfuerzo de von Mises, ocurre la falla. Entonces, el factor de seguridad bajo la teoría de von Mises, o esfuerzo de von Mises, sería simplemente dividir la resistencia del material dividido el esfuerzo de von Mises. ¿Cómo se calcula el esfuerzo de von Mises? Se lo calcula con esta fórmula que está expresada en términos de los esfuerzos principales, donde sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son los esfuerzos principales determinados con el círculo de Mohr o determinados usando el determinante. Y finalmente, existe otra teoría, pero para materiales frágiles. Ejemplos de materiales dúctiles, ustedes conocen algunos. El más popular es el acero, ¿cierto? Material dúctil. Aluminio, plata, oro, estaño, materiales dúctiles. Generalmente los metales son materiales dúctiles. Pero hay unos materiales que son frágiles, por ejemplo, el concreto, las fundiciones, fundición gris, fundición blanca, el vidrio, entre otros, son ejemplos de materiales frágiles. ¿Listo? Perdón, estoy verificando si se está grabando. Listo. Entonces, para materiales frágiles hay otra teoría, porque ustedes ya lo pudieron ver en la curva, los materiales dúctiles fallan por cortante, los materiales frágiles fallan por esfuerzos normales. Entonces, esta teoría dice que en materiales frágiles hay fallas cuando el esfuerzo principal, 1, supera la resistencia a la tracción, o cuando el esfuerzo principal más pequeño supera la resistencia a la compresión. Entonces, el factor de seguridad bajo este criterio de falla sería este o sería este. Tocaría chequearlos ambos. Este sería a tensión y este sería a compresión. ¿Listo? Bueno, entonces esto se va a entender más cuando hagamos un ejemplo. Este ejemplo lo hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Ahora aquí le he añadido un dato adicional, y es calcular el factor de seguridad usando el criterio de Tresca y de von Mises. ¿Listo? Antes simplemente les pedía que calculemos los esfuerzos principales y el cortante máximo. Ahora ya estamos yendo más allá y vamos a calcular el factor de seguridad. Bueno, es un eje de acero, es un material dúctil, nos dan la resistencia, ¿cierto? Nosotros hicimos el análisis la clase pasada, definimos los puntos críticos, ¿cierto? Dijimos que el punto más crítico sería el punto A2, calculamos el estado de esfuerzos y eso nos condujo a encontrar que sigma 1 valía 170 KSI y sigma 3 valía menos 13.7 KSI. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo aplicaríamos 3K en este caso? ¿Alguna idea? Bueno, entonces regresémonos un poco. Dice que la resistencia SY vale 100 KSI. O sea, ese es un dato que nos dan. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a 3K, ¿qué dice 3K? Para que no haya falla, el esfuerzo cortante máximo debe ser menor que SY sobre 2. Y el factor de seguridad se lo calcularía de esta forma. Entonces, calculemos en este caso cuánto valdría el factor de seguridad. Ah, bueno, antes de eso, ¿cuánto vale en este caso? ¿Cuánto valía en este caso el
el esfuerzo cortante máximo era igual al radio del círculo, ¿cierto? O sea que el tau máximo es igual a ¿cuánto? A 92.3 KSI. Entonces, el factor de seguridad en este caso sería igual a SY sobre 2 veces el tau máximo. O sea, SY, que son 100 KSI, dividido 2 veces el radio del círculo, que es 92.3. Entonces, ¿cuánto vale el factor de seguridad en este caso? 100 dividido 2 por 92.3. 0.54. 0.54. Pregunta, ¿ese componente va a funcionar bien o no? ¿Tiene que ser mayor a 1 también, profe? El factor de seguridad tiene que ser mayor a 1 para que ese componente muestre un desempeño satisfactorio. En este caso nos está dando un factor de seguridad menor que 1, quiere decir que eso va a fallar, ¿no? Ese sería el factor de seguridad con el criterio de 3K. Vamos a ver qué pasaría con von Mises. Entonces, para aplicar von Mises, ¿qué necesitamos? Calcular el esfuerzo de von Mises, ¿no? Bueno, entonces, en nuestro caso, ¿cuánto valía sigma 1? 170.9. Sigma 2, ¿cuánto valía? No lo calculamos, pero dijimos que en este caso valía 0, ¿cierto? Entonces ya podemos reemplazar aquí en esta fórmula. ¿Cuánto valdría el esfuerzo de von Mises? Sería igual a 170.9 menos 0, esto al cuadrado, ¿cierto? Este vale 0, entonces simplemente nos quedaría esto al cuadrado, más este que vale 0 menos este al cuadrado, o sea, menos 13.7 al cuadrado, ¿cierto? Más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado, o sea, menos 13.7 menos 170.9 al cuadrado, ¿listo? Todo esto dividido 2, todo esto dividido 2, y esto está elevado a la 1 medio. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que me ayude ahí con ese? 170 al cuadrado más 13.7 al cuadrado más menos 13.7 menos 170.9 al cuadrado dividido 2 y la raíz de eso. Me da 177.7 KSI. Ese sería el esfuerzo de von Mises. Entonces, ¿cómo calculamos el factor de seguridad?
con el criterio de von Mises. Simplemente el criterio de von Mises nos diría que el factor de seguridad es igual a SY sobre el esfuerzo de von Mises. O sea, 100 KSI sobre 177.7 KSI. ¿Y eso sería igual a cuánto? 0.56. ¿Y esto sería qué criterio? Entonces, pregunta, ¿cuál criterio usar? ¿Von Mises o Tresca? ¿O es indiferente? Profe, ¿se puede utilizar cualquiera? O sea, Se puede utilizar cualquiera, ¿no? Se puede utilizar cualquiera. Normalmente, y personalmente, yo prefiero utilizar el de Tresca porque es más fácil, ¿no? Normalmente, uno halla el tau máximo, o sea, el radio del círculo de Moore, y aplica el criterio de Tresca fácilmente. En el de von Mises toca calcular, pues, hacer esta operación que es un poco más larga, pero igual se llega a un valor más o menos similar, ¿cierto? profe, ¿y el SY siempre lo dan? ¿Siempre lo dan? ¿O de dónde sale? El SY tú lo tienes que determinar, Brian, o elegir, porque finalmente el diseñador es el que elige el material, ¿no? Entonces, si tú eliges, si tú vas a construir una parte, tú tienes que pensar de qué material la vas a hacer, ¿sí? Porque otra cosa que uno podría hacer aquí, es decir, si uno define los esfuerzos y define el factor de seguridad, calcular el SY, ¿cierto? Es decir, cuál es la resistencia que necesito. Lo que pasa es que este valor tampoco es tan fácil de controlar porque pues ya depende de la disponibilidad del material en el mercado, normalmente, y también de la economía, porque normalmente pues el acero es uno de los materiales por excelencia que se consigue fácilmente en cualquier almacén y que también es más barato. Entonces normalmente pues tratamos de elegir aceros y sobre todo que sean baratos, ¿no? Porque hay aceros inoxidables, aceros aleados que son mucho más costosos y difíciles de conseguir. ¿Listo? Entonces normalmente ese dato lo conocemos o de alguna tabla lo podemos sacar. ¿Listo? Entonces así sería como se aplica estos criterios de falla para calcular los factores de seguridad. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Vamos a más adelante, bueno, en esta clase les voy a mostrar uno o dos ejemplos utilizando software, ¿cierto? Se van a dar cuenta que en el software aparece directamente el esfuerzo de von Mises, por ejemplo. Entonces ya saben ustedes de dónde sale. No es algo que lo saquemos de la nada, ¿cierto? Ya saben de dónde sale ese esfuerzo de von Mises. El software también puede arrojarle los esfuerzos principales. Entonces también ya sabemos cómo determinarlos. Es decir que nosotros normalmente vamos a usar software, pero también es bueno que sepamos la parte conceptual de dónde sale y también de que podamos hacer algunas verificaciones simples para saber si estamos manejando bien el software y si el software está funcionando bien también. Porque tampoco podemos ir a manejar un software a las ciegas y seguramente después, no, manejar unos datos que no sean confiables, ¿no? Es importante hacer las verificaciones y para eso pues es que miramos la teoría. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se escuchó mejor? ¿Ya mejoró el sonido o no? Sí, profe, ahí ya me quedé. Bueno, ¿qué pasaría ahora? Este, digamos, sería el caso cuando utilizamos, cuando el material era
es el caso cuando el material era dúctil, ¿cierto? ¿Qué pasa si ahora tenemos este ejemplo 2? Es el mismo caso anterior, pero ahora este eje no está hecho con un material dúctil, sino con un material frágil. En este caso está hecho con una fundición. Este eje es hecho con una fundición. Y nos dan la resistencia a la tensión y la resistencia a la compresión. Entonces, ¿cómo aplicaríamos? Perdón, aquí. No sería el criterio de Tresca, sino el criterio de esfuerzo normal, ¿no? Sabemos que cuando el material es frágil, pues el criterio que aplica es este, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos? Bueno, sería más o menos algo parecido. Es decir, partimos de aquí. Partimos de que ya resolvimos el estado de esfuerzos, ya tenemos sigma 1, sigma 3. Ahora sí tenemos que ya irnos directamente al criterio, que nos dice el criterio. Hay falla si el esfuerzo principal máximo supera al SUT o si el esfuerzo principal mínimo es menor que el de compresión, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, miren que en este caso, SUT vale 180, SUT es igual a 180 KSI, ¿cierto? Y SUC vale ¿cuánto? Vale 200 KSI. 200 KSI. Listo. Entonces vamos a calcular los factores de seguridad. ¿Cómo sería el primer factor de seguridad? Sería 180, que sería la resistencia, ¿cierto? KSI, sobre el esfuerzo principal máximo, que sería este, sobre 170.9 KSI. ¿Cuánto nos daría? 180 sobre 170.9. Nos da 1,05. 1,05. Listo. Esto es para el caso de tensión. ¿Cómo sería el factor de seguridad para el otro caso? Sería 200 menos 200 sobre menos 13.7 KSI. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Bueno, esto me salió un poco bastante feo. Voy a hacerlo mejor con menos 200 sobre menos 13.7. ¿Eso cuánto nos da? 14.5. Eso sería a compresión. Entonces, finalmente, ¿ese componente falla o va a fallar? ¿Es seguro? Sí es seguro porque en ambos casos el factor de seguridad es superior a 1, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál sería el factor de seguridad? ¿Este o este?
sería el menor, ¿no? O sea que el factor de seguridad en este caso es de 1,05. De 1,05 para este caso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parece que ya está. Entonces, este es el entorno de Inventor, es muy parecido, estos software de dibujo tridimensional y de diseño son muy parecidos, ¿cierto? Aquí hay una barra de menús, normalmente aquí se puede acceder a los comandos directamente desde el icono. Aquí hay un árbol de operaciones y en la parte de arriba está la barra de menús que son ya los comandos, pero normalmente se los utilizaba estos comandos, pero ya desde la barra, ¿no? Entonces, para hacer una parte sencilla, vamos a hacer una parte muy básica. Uno le da aquí, Sketch. Hay tres opciones, tres planos. Vamos a trabajar en este plano, por ejemplo. Plano XY. Y aquí ya puedo hacer el croquis, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un primer ejercicio con una parte bien sencillita, que sería un eje. Si presionamos D, podemos darle las dimensiones. Entonces, supongamos que ese eje es de 1 pulgada, por ejemplo, y terminamos aquí, ¿no? Le damos terminar. Ahí está ese croquis, y aquí le podemos aplicar una operación de extrusión o de otras operaciones de las que aparecen aquí disponibles, como una revolución, un barrido, ¿cómo se llama eso? Esto es un LOT, no recuerdo cómo se dice eso en español, una transición, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos prescribir la distancia que queremos de la extrusión, digamos que son 10 pulgadas, por ejemplo. Listo. Ahí tenemos ese eje. Listo. Con esta herramienta podemos rotarlo, con esta herramienta que aparece aquí, o también podemos con esta herramienta pues fácilmente manipularlo, ¿no? También podemos presionar la barra espaciadora y se nos activa esta herramienta de rotación. ¿Listo? Bueno, una vez que la parte está ya creada, lo siguiente sería guardarla. Yo la voy a guardar como eje. Ya está guardada. Y miren que aquí aparece un icono que dice Stress Analysis o Análisis de Esfuerzo. Si ustedes no tienen esta versión de Inventor, entonces váyanse a la pestaña que dice Environments o Ambientes, y ahí también van a encontrar esa opción que dice Stress Analysis o Análisis de Esfuerzo, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar Crear Estudio. Por defecto aparece un análisis estático. Esas opciones que aparecen por defecto funcionan bien. Le vamos a dar OK. Y entonces aquí se nos habilita en el árbol de operaciones, se nos habilitan estas opciones que nos van a permitir configurar el análisis. Entonces también, digamos que este árbol de operaciones nos da como la secuencia que deberíamos seguir para configurar el análisis. Lo primero que deberíamos, después de crear la parte, lo primero que deberíamos hacer es establecer el material, ¿no? Entonces aquí en material podemos darle clic derecho y irnos a la opción que dice asignar materiales. Miren que la operación, digamos, la forma de trabajo de estos análisis en SolidWorks o en Inventor es más o menos lo mismo, ¿cierto? Aquí aparece un árbol de operaciones. Brian, por ejemplo, ya le asignó el material. Yo lo voy a asignar aquí. ¿Sí? Entonces, yo voy a asignar un material acero, por ejemplo.
y voy a asignar un acero genérico. No, listo. Aquí hay otros tipos de acero, pero voy a utilizar este simplemente steel. Y el factor de seguridad lo voy a definir con base en la resistencia a la afluencia, que está bien, ¿no? Perfecto, ahí no hay ningún problema. Si ustedes quieren usar un material más especializado, entonces pueden buscar aquí en la librería de materiales y ahí encontrarán un listado más especializado de materiales. ¿Listo? Entonces ya le asigné el material, igual Brian también ya lo hizo ya. Aparecen unas opciones tanto en SolidWorks como en Inventor que dice cargas y restricciones. En inglés sería constraints y loads, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo se va a soportar este eje? ¿Va a estar fijo? ¿Va a estar empotrado? ¿O en qué superficie va a estar? ¿Listo? Entonces vamos aquí en restricciones, que en SolidWorks sería restricciones en español, ¿cierto? Y le voy a decir, para este ejemplo tan sencillo, voy a darle un empotramiento, fixed, constraint o restricción fija. Entonces, por ejemplo, esta superficie, esa restricción yo la voy a aplicar en esta superficie. La aplico. Listo. Ahí está. Ahí he aplicado. Esa restricción quiere decir que ese plano está empotrado, ¿no? Es un empotramiento. Y sobre esta superficie de aquí voy a aplicar la carga. Entonces, aquí en Loads, le doy clic derecho, voy a aplicar una fuerza puntual, por ejemplo, y la voy a aplicar aquí, ¿no? Entonces miren que por defecto me aparece una carga normal ahí, pero no es como yo la quiero. Entonces aquí despliego este menú y le voy a decir que utilice las componentes de un vector. Entonces, como aquí tengo un sistema de ejes X, Y y Z, yo la voy a aplicar esa carga en Y. Y entonces voy a aplicar una carga de 1000 libras en esa dirección. Perdón, menos 1000 libras porque quiero que vaya hacia abajo. Y la aplicaría y ahí está la carga aplicada, ¿no? ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces ahí la he aplicado y está lista. Brian, tú tienes que más o menos, y los que están usando SolidWorks deberían hacer algo parecido. La diferencia es que SolidWorks les aplica las cargas, pero en unos planos, ¿no? Y después en unas direcciones. Entonces, cacharren ahí para ver cómo aplican esa carga. Si quieres, ya lo hizo el compañero allá. Yo le voy a dar aquí Mesh. O sea, va a generar la malla, ¿cierto? Y después de generar la malla le voy a decir que sí, que lo simule, ¿no? Entonces, aquí está la simulación mía. Como les decía, los esfuerzos son máximos acá arriba, miren. Por ejemplo, con mi de salto acá arriba, aquí en el eje neutro vale 0, o tiende a 0, y acá abajo también es alto, ¿no? Igual también puedo calcular yo aquí otros tipos de esfuerzos. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí que me calcule el esfuerzo principal, 1. Aquí están los esfuerzos principales. Entonces miren que aquí el esfuerzo principal, por ejemplo, en este punto, aquí tengo una opción que se llama Probe. En SolidWorks es una sonda. Entonces me puedo parar aquí en este punto específico y decirle cuánto vale ahí. El principal vale 113 KSI, por ejemplo. En el de acá abajo, en el punto de acá abajo. También puedo poner una sonda. Aquí no me está funcionando esto.
Aquí, por ejemplo, me paro y el esfuerzo principal vale menos 23.6 KSI, porque acá arriba tenemos tensión y acá abajo tenemos compresión, ¿cierto? Bueno. También podría mirar otras cosas. Por ejemplo, también podría animarlo acá en invento, también lo puedo animar. ¿Cierto? También, miren aquí, por ejemplo, la componente de esfuerzo sigma XX, sigma X. Entonces, miren que aquí, miren, cuando miramos el esfuerzo XX, tengo 109.3 KSI acá arriba y acá abajo tengo menos 109.8 KSI. Deberían ser iguales, ¿no? Pero del signo contrario, porque recuerden que por encima del eje neutro tenemos tensión, por debajo del eje neutro tenemos compresión. Aquí también se pueden ver los esfuerzos cortantes. Bueno, los esfuerzos normales en cada componente del tensor. Miren que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, las 6 componentes del tensor de esfuerzo las podrían mirar aquí. ¿Cierto? Otra cosa también chévere de estos software de simulación es que, por ejemplo, yo también aquí puedo ver el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me gustaría saber cuánto bajo esto, con esta carga, cuánto baja en la dirección Y. Entonces aquí lo puedo ver, miren que aquí está bajando 0.22 pulgadas, ¿no? 0.22 pulgadas, y eso en milímetros, ¿cuánto debería ser? 5.58 milímetros debería bajar, más o menos a Brian le debería dar lo mismo, pero en milímetros, ¿no? ¿Está ahí alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, no hay dudas. Vamos a hacer un ejemplo un poco más sofisticado. Este está muy sencillo, ¿cierto? Entonces, miren la importancia del... bueno, antes de hacer otro ejemplo, calculemos el factor de seguridad. Calculemos el factor de seguridad. Entonces, miren que el programa también lo calcula, ¿no? Aquí, safety factor. Me está calculando aquí un factor de seguridad de 0.36. Entonces, veamos qué es lo que haría internamente el programa para calcular ese factor de seguridad. ¿Cuánto vale el von Mises aquí? Vale 95.64. Entonces, para que me calcule un factor de seguridad de 0.36, ¿cuánto vale la resistencia de ese material? ¿Cuánto vale? Vale como 30, ¿no? 30 KSI. Entonces, cuando yo divido 30 sobre 83.44 me da un factor de seguridad de 0.35. Así es como el programa hace para calcular, en este caso, el factor de seguridad. Lo podemos verificar mirando aquí cuál es el material que tiene asignado y mirando la resistencia, ¿no? A ver, veamos cuál es la resistencia de ese material. Creo que el que utilicé es este, ¿cierto? Veamos las propiedades. Entonces aquí dice que tiene unas propiedades físicas y mecánicas de una resistencia de 30.000 KSI. Aquí está. O sea, 30 KSI. Por eso es que nos está dando ese factor de seguridad, ¿no? Porque la resistencia de este material son 30 KSI, pero nos está dando un von Mises de
95.64, entonces cuando dividimos 30 sobre 95.64 nos da un factor de seguridad de 0.31. Es decir, que esta parte pues está bajo esas condiciones de carga estaría dañándose, no soportaría. ¿Listo? Bueno, también aquí en Inventor y en SolidWorks hay unas opciones para exagerar la nota. Aquí lo está exagerando, digamos, lo está exagerando, lo está multiplicando por 10 veces. Esto realmente se está deformando visualmente, pues 10 veces más de la realidad. Pero si queremos la realidad, pues sería así, ¿no? Y si queremos exagerar más la nota, pues ya le podemos aquí aumentar la escala de exageración. ¿Listo? Bueno, otra cosa que no les expliqué todavía es que en estos programas de simulación, pues, de hecho yo más adelante les doy a los de noveno un curso ya que es específicamente de simulación, ¿cierto? Pues ya es todo el curso prácticamente se enfoca en eso, pero en ese curso ya se enseñan, por ejemplo, qué tipos de elementos existen. Por ejemplo, en este caso, esta malla está muy gruesa, muy burda. Entre más fina sea la malla, los resultados son más precisos. Sin embargo, pues estos software de dibujo pues tienen algunas opciones para mejorar un poco los resultados. Entonces, por ejemplo, Inventor tiene una opción para ir refinando la malla a medida que los resultados van convergiendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo dar que utilice 10 refinamientos y que el criterio de parada sea el 1% de desviación en el esfuerzo de von Mises, por ejemplo. Entonces, cuando le doy simular, él se va a tardar más, pero los resultados van a ser un poco más precisos, ¿no? Igual en SolidWorks también se puede hacer eso, se le puede dar unos criterios para que la solución sea un poco más precisa. Entonces aquí puedo mirar la convergencia. Entonces miren que él hizo 5 pasos, 5 mallas diferentes, y llegó a un punto donde el esfuerzo de von Mises era 97.71, y de ahí los resultados convergieron más o menos a este punto, entonces ya se quedó ahí, ¿no? Dice que tuvo una tasa de convergencia de 0.179. En este caso yo utilicé el criterio de von Mises para la convergencia. Hubiera podido utilizar otro criterio para que el análisis convergiera. Por ejemplo, la primera tensión principal o el desplazamiento también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está refinando más la malla. Miren que ahora sí la hizo más fina la malla. Y en los puntos donde había más gradientes, la refinó mejor, ¿no? Todavía, la refinó más, para que nos dé más precisión. Bueno, y el desplazamiento, pues, 0.22 milímetros. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar este análisis, vamos a hacer otro análisis un poco más complejo, digamos así. Entonces, grabemos ahí. Vamos a darle nuevo. Voy a darle estándar. Voy a crear otra parte. ¿Listo?
Igual, siguiendo el procedimiento, inicio con un sketch. Por ejemplo, en este caso voy a hacer un una llave, ¿cierto? Entonces, para hacer esa llave, lo primero que voy a hacer es definir este tamaño. Digamos que esto sea, perdón, creo que está muy grande este círculo. Voy a hacer de 1 pulgada. Esto lo voy a hacer de media pulgada. O más pequeño incluso. Y esta cota está muy grande también, voy a hacerla de 2 pulgadas, 3 pulgadas. Bueno, creo que ahí ya tengo algo más sensato. Listo. Voy a cortar aquí. Voy a borrar esto. Cortar aquí. Voy a hacer una simetría de esto con respecto a esto. Listo. Y aquí voy a hacerle una boca. Entonces, digamos que 0.2. 0.2. Listo. Bueno, y aquí ya podemos cortar, por ejemplo, esto. Listo. Bueno, entonces aquí tengo la llavecita. Quiero hacerla un poquito más sofisticada. Creo que esto ya lo podría borrar. Esta línea. Bueno, aquí podría, por ejemplo, definir este ángulo. Sería lo mismo, que es simétrico. Podría cortar esta parte que me está sobrando aquí. Esta línea también es una línea. Esta línea simplemente es una línea de referencia. Esta línea, aquí la puedo cambiar a línea de referencia. Y esta línea de acá abajo la voy a completar. Bueno, inicio sketch. Ya le puedo dar extruir.
Ahí está ya esa llavecita. Pero como esa llave tiene que ser simétrica, aquí le podría hacer una simetría, ¿cierto? Con respecto a este plano. Listo. Bueno. Yo la hice de esta forma, pues no tiene que ser así. Simplemente es para ejemplificar. Estos bordes aquí, pues, como son como unos bordes, unas transiciones muy fuertes, entonces le voy a hacer aquí unos filetes para suavizar eso. Creo que vale la pena que sean más grandes. Bueno, ahí está la llave, ¿no? Listo. Entonces le vamos a hacer un análisis de esfuerzos. Ya estoy aquí, crear estudio. Ok. Vamos a definir el material. Ustedes ya saben cómo se hace en Inventor o cómo se hace en SolidWorks. Voy a decir que este es un acero pero aleado. O sea, un acero de herramienta. Ok. Voy a fijar estos bordes simulando la acción del tornillo, de lo que estemos ajustando aquí. Eso está fijo, ¿cierto? Y vamos a aplicarle la carga en esta parte de acá. Entonces voy a aplicarle la carga, por ejemplo, la voy a aplicar en esa superficie, perdón, en esa superficie, ¿no? Y le voy a aplicar ahí una carga en el eje X, aquí, en el eje X, voy a aplicarle una carga de... ¿Cuánta fuerza le puede poner uno a una llave? ¿Unas 10 libras? No, digamos que son 10 libras. Listo. Ahí estaría nuestra llave. Hay que mallarla, ¿cierto? Obviamente esa malla está muy gorda. Voy a definirle aquí unos... Miren que aquí uno le puede cambiar algunas opciones. Entonces, si la quiere hacer un poco más fina la malla, entonces, por ejemplo, aquí voy a bajarle, que sean los elementos los elementos sean más pequeños, y le voy a dar que la actualice, ¿no? Bueno, ahí creo que la hizo un poco más fina. Igual podríamos cambiarle hacerla un poco más pequeña todavía. Los elementos más pequeños. Miren, por ejemplo, ahí. Y este análisis, pues, desde el punto de vista computacional sería más costoso, pero sería un poco más aproximado, ¿no? Igual también podríamos aquí definir unos criterios que haga 10 refinamientos y que pare cuando las diferencias en los esfuerzos principales, por ejemplo, o de von Mises sean del 1%.
Entonces, vamos a ver si no se vuelve loco este computador haciendo ese análisis, ¿no? Bueno. Entonces, miren aquí los esfuerzos. Miren que esto se comporta como si fuera una viga. Obviamente aquí en esta parte, precisamente donde le hice el redondeo, es donde se suben los esfuerzos. Podríamos, por ejemplo, ponerle un radio de curvatura más grande para que los esfuerzos ahí se bajen un poco. Y el esfuerzo de von Mises ahí es de 11.41 KSI, ¿no? Entonces, por ejemplo, si calculamos el factor de seguridad, en este caso, el factor de seguridad, el mínimo es de 3.18 y el máximo es de 15, ¿no? O sea que está funcionando bien esta parte. El mínimo sería aquí. 3.36, ¿no? El máximo, pues obviamente sería por acá, donde los esfuerzos son relativamente pequeños, ¿no? Igual también podríamos aquí analizar desplazamiento. El desplazamiento aquí está sufriendo esta llave con esta carga que le pusimos un desplazamiento el desplazamiento máximo es de 0,015 pulgadas, ¿no? Que sería relativamente pequeño, es decir, que aquí obviamente el programa está exagerando. Si le ponemos en escala real, pues realmente no se podría apreciar el desplazamiento que está sufriendo esa parte, ¿no? Y ahí pues estaría exageradísimo. Bueno. ¿Preguntas? Chicos. No, profe. ¿Preguntas? No, profe. Esta herramienta ya van a poder. No, profe. Sí, simulaciones, pero también van a verificar algunos calculitos, pues a mano, ¿no? Entonces, hacen el cálculo a mano y lo verifican con el software.